Leonardo se quedó allí, parado, como si hubiera recibido un golpe invisible. La sensación de incredulidad mezclada con un dolor profundo hizo que el aire pareciera demasiado pesado para respirar. Intentó argumentar, explicar que Verónica tenía plena conciencia de las decisiones que tomó, que ese testamento era su último acto de amor, pero era como hablar con una pared. Las palabras no entraban, solo salían de él en una especie de desesperación muda. En ese momento, la casa donde creció, donde vivió los mejores y peores momentos de su vida, comenzaba a escapársele de las manos. Mientras los abogados ya discutían sobre las llaves de la casa y la transferencia de las cuentas bancarias, Leonardo pensaba en las cosas simples: el aroma de la comida de Verónica en la cocina, el sonido de la radio antigua en la sala, el banco de madera en el que ella adoraba sentarse en el balcón. Todo eso parecía estar a punto de desaparecer, engullido por personas que nunca se preocuparon por ella, por la vida que habían construido juntos. Sentía un nudo en la garganta, como si toda la historia que había vivido se borrara con un solo trazo. Esa noche, después de ser obligado a dejar la casa, Leonardo fue a un pequeño hotel en el centro de la ciudad. La soledad de la habitación era casi palpable, con las paredes desnudas y la ventana que daba a un callejón oscuro por donde solo entraba el sonido distante de los autos. Se acostó, pero el sueño no llegó. Revivía cada momento con Verónica, cada consejo que ella le dio, cada vez que le sonrió, como si él fuera el mayor tesoro del mundo. El dolor del abandono era tan grande que parecía desgarrarle el pecho. Intentó llamar a los viejos vecinos, a amigos de la tía Verónica, buscando alguna palabra de consuelo, pero nadie tenía respuestas, solo miradas tristes y silenciosas. Nadie podía hacer nada. Ese día que comenzó como un adiós cariñoso, se convirtió en una pesadilla llena de traición, donde el amor era pisoteado por quienes solo querían dinero, y Leonardo, que siempre fue el niño de Verónica, ahora era visto como el villano de una historia que nunca quiso contar. Leonardo pasó los días siguientes en una especie de limbo emocional. Intentaba organizarse, buscaba información en la Defensoría Pública, hablaba con un abogado amigo que decía que todo podría revertirse, pero la burocracia y el tiempo no estaban de su lado. Con cada llamada recibía respuestas frías y vagas, como si fuera un problema demasiado pequeño para o quienes solo querían un pedazo de la herencia. Los documentos que Verónica firmó en silencio parecían no valer nada frente a los lazos de sangre, aunque esos lazos nunca hubieran sido de amor. La casa, que hasta entonces era su santuario, se convirtió en un lugar prohibido. Leonardo sentía el corazón oprimirse cada vez que pasaba frente a ella, mirando por la ventana donde la vieja cortina se movía con el viento. Sabía que dentro, los recuerdos que construyó estaban siendo destrozados, que objetos y fotografías podrían estar siendo manipulados por manos que jamás respetaron a su tía. La nostalgia mezclada con la rabia formaba un torbellino que no le permitía pensar con claridad. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías, tratando de alejar los pensamientos, escuchó pasos detrás de él. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. El sonido desapareció, como un susurro que nunca existió. Leonardo sintió un escalofrío subir por su espalda, ese frío en la nuca que solo ocurre cuando la mente intenta advertir que algo anda mal.
Fue el comienzo de noches, sin dormir, llenas de ruidos extraños que parecían venir de la casa que ya no podía llamar hogar. En una de esas noches, Leonardo decidió ir al terreno baldío detrás de la casa. Era un lugar donde él y Verónica solían ir para escapar del mundo, para conversar y mirar las estrellas. Al llegar, sintió una presencia, algo no humano. La sensación era de estar siendo observado, como si ojos invisibles penetraran su... Alma trató de convencerse de que era solo su imaginación, el miedo que la soledad crea, pero la opresión en el pecho decía lo contrario. Algo estaba ahí, más allá de su entendimiento. En los días siguientes, las llamadas de los abogados aumentaron. Exigían que Leonardo entregara las llaves, firmara documentos, aceptara la decisión de la justicia. Pero en el fondo, él sabía que eso era solo el comienzo de la guerra. La familia que no apareció para cuidar a la tía Verónica durante años ahora. Quería dividirlo todo, hablar de justicia, pero no conocía el verdadero significado de la palabra amor. Y él, que le dio todo, quedó con el vacío. Con la ayuda de un viejo amigo, Leonardo consiguió entrar a la casa una última vez para buscar algunas cosas personales de Verónica. La casa estaba fría, demasiado silenciosa. El olor que antes era dulce, ahora olía a polvo y abandono. En uno de los cuartos encontró su diario con letras pequeñas y temblorosas por el tiempo. Las páginas contaban historias de soledad, miedo a ser olvidada, y también de gratitud por ese niño que la amó sin pedir nada a cambio. Al leer esas palabras, Leonardo sintió la fuerza que Verónica siempre tuvo, el coraje de quien enfrentó la vida sola para garantizar un futuro a alguien a quien amaba como a un hijo. Lloró, allí mismo, en el suelo frío de esa casa que ya no era suya, pero que llevaría para siempre en el pecho. Decidió que, sin importar nada, honraría esa memoria y no dejaría que la injusticia fuera la última palabra de esa historia. Comenzó a asistir a encuentros de un grupo de apoyo para personas que perdieron a seres queridos y sufrieron injusticias familiares. Allí encontró otras historias similares, personas que, como él, sintieron en carne propia el abandono de quienes solo aparecieron por la herencia. Compartir sus dolores y escuchar otras experiencias fue un remedio inesperado para la soledad que crecía dentro de él. Poco a poco, aprendió que no estaba solo. En uno de esos encuentros, Leonardo escuchó sobre un proyecto de mediación familiar que buscaba evitar que disputas como la suya destruyeran hogares y recuerdos. Decidió intentarlo. Contactó a los mediadores, quienes organizaron reuniones con los parientes lejanos. Para su sorpresa, las conversaciones fueron tensas, pero abrieron espacio para un diálogo que hasta entonces parecía imposible. La tensión no desapareció, pero la guerra pareció dar una tregua. Con el tiempo, se acordó que Leonardo podría seguir viviendo en la casa, cuidando las cosas de la tía Verónica, mientras la justicia analizaba el caso con calma. Fue un alivio, un pequeño paso para restaurar un poco de la paz que había perdido.
La familia que antes llegó con arrogancia, ahora tuvo que reconocer el vínculo real que él y Verónica habían construido, no solo por el testamento, sino por el amor silencioso que solo quien vive puede entender. En el fondo, Leonardo aún no entendía por qué los hermanos y sobrinos nunca habían aparecido. Siquiera para un simple hola. La única certeza que tenía era que la casa era más que paredes y muebles. Era el santuario de una vida entera, de la lucha de una mujer que eligió un hijo de corazón y de la dedicación de un hombre que jamás dejó morir esa elección. La justicia no le devolvió a la tía Verónica, pero le dio el derecho de preservar su memoria. Ese día fatídico que comenzó con un velorio sencillo y lleno de amor, terminó con una batalla que dejó profundas marcas en Leonardo. Perdió una parte de su inocencia, la certeza de que familia es sinónimo de amor, y aprendió que a veces el peor horror está dentro de la propia carne, en los ojos de quien debería cuidar. Pero también descubrió una fuerza que nunca imaginó tener, la fuerza de continuar, incluso cuando todo parece derrumbarse. Hoy, Leonardo sigue cuidando la casa, los recuerdos, el legado de la tía Verónica. No habla mucho sobre lo que pasó, pero su mirada lleva la tristeza y la determinación de quien venció una guerra invisible. Para él, el amor no es un documento firmado, ni una palabra dicha en un tribunal. Es cada gesto de cuidado, cada minuto dedicado, cada flor blanca dejada en el altar de la memoria. Y eso es lo que llevará para siempre.